Buenas tardes a todos. Creo que todos saben que hoy es 21 de diciembre, pero por las dudas lo recuerdo. Bueno, ¿por qué recuerdo que hoy es 21 de diciembre? Porque el día viernes, se publica en el Boletín Oficial esta ley 23.605, que están viendo ahí la carátula en pantalla, es decir, que se publicó el día viernes 18 de diciembre. Con lo cual queríamos salir lo más rápidamente posible. Si bien todavía la ley no está reglamentada y no sabemos el día que va a vencer el impuesto, esto obviamente será el año que viene, pero ya le queríamos adelantar antes de Navidad para que vean en qué consiste este impuesto, mal llamado impuesto a la riqueza, que tanto hizo ruido en radio, televisión, diarios y demás. Bueno, voy a pasar a la primera filmina. No son muchas filminas, así que yo creo que vamos a andar bien. En una hora tenemos unas cerca de 24, 25 filminas. A ver, ¿qué les pusimos en esta primer filmina? El artículo 1 de la ley. Y acá nada más en esta filmina está el artículo 1 de la ley. ¿Y por qué? Porque para luego, cuando lleguemos cerca del final de la charla, podamos ver si este impuesto es un impuesto legal, es un impuesto ilegal, es constitucional, es inconstitucional, vamos a ver de qué se trata. Y esto que voy a decir ahora, por favor, no lo digo yo, lo dice el legislador. Es decir, que los dicen los excelentísimos senadores y diputados de la Nación, que son quienes nos representan. Bueno, dicen que se crea con carácter de emergencia y por única vez, repito, con carácter de emergencia, y por única vez, no un impuesto, porque la ley no habla de impuestos. Fíjense que la ley habla de un aporte extraordinario y obligatorio. Así que entonces, para el excelentísimo Congreso de la Nación, esto que yo voy a explicar hoy no es un impuesto, sino que, repito, es un aporte extraordinario, obligatorio, no es optativo, no es para el que tiene ganas, que se realiza en carácter de emergencia y por única vez. Y ahí nomás ya dice cuáles son los bienes alcanzados, o cuál va a ser el hecho imponible alcanzado. Y fíjense que me dice que son los bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Vamos a ver quiénes son los sujetos. ¿Y por qué me paro acá? Porque ahora cuando repasemos los primeros artículos de esta ley, vamos a ver que los sujetos son los mismos que bienes personales. La base imponible es la misma de bienes personales. Las alícuotas no son las mismas, pero son parecidas. Exenciones vamos a ver que este impuesto no tiene, si bien la ley de bienes personales lo tiene. Con lo cual, cuando yo termine de explicar las primeras filminas, tendría que concluir que si esto no es un impuesto a los bienes personales complementarios, la verdad que es raro, porque se parece muchísimo al impuesto sobre los bienes personales. Obviamente con una diferencia sustancial. El impuesto a los bienes personales es un impuesto de hecho imponible instantáneo, fotográfico, al 31 de diciembre de cada año. Mientras que este aporte extraordinario también es un hecho imponible instantáneo, fotográfico, pero en este caso de los bienes existentes al 18 de diciembre del 2020. Es decir, de los bienes que los sujetos, que ahora vamos a ver quiénes son, tenían o tienen, porque a lo mejor hoy ya no los tienen, por eso digo tenían al viernes de la semana pasada. Y esto ya trae una pequeña complicación, tanto para el contribuyente como para el contador. Porque entonces este aporte extraordinario se va a liquidar sobre los bienes al 18 de diciembre. Pero luego va a haber que liquidar el impuesto a los bienes personales por los bienes al 31 de diciembre del 2020. Con lo cual vamos a tener el impuesto a los bienes personales que sigue existiendo por los bienes existentes al 31 de diciembre del 2020, más este aporte extraordinario sobre los bienes existentes al 18 de diciembre del 2020. Cuando a lo mejor hubiese sido más fácil para hacer una liquidación sola, establecerlo, este aporte también sobre los bienes existentes al 31 de diciembre del 2020. Porque puede haber alguna variación entre los bienes que yo tenía al viernes pasado y los bienes que voy a tener al 31 de diciembre del 2020. Pero bueno, lo cierto es que la ley hasta acá es muy clara, me podrá gustar o no, pero es muy clara, son los bienes existentes al 18 de diciembre del 2020. ¿Por qué? Porque son los bienes existentes a la fecha de vigencia de la ley
y la fecha de vigencia de la ley es la fecha de publicación en el boletín oficial. Así que a partir de ahora yo voy a ir avanzando de filminas y tendrían que, sobre todo los que son profesionales, los que son empresarios o productores agropecuarios, lo que yo voy a decir a lo mejor no lo van a tener tan presente, el contador sí lo va a tener presente, y me voy al artículo 2 para que podamos ver si los sujetos de este impuesto son los mismos sujetos del impuesto de los bienes personales. Y pareciera ser que sí. Si bien vamos a ver que hay alguna diferencia. ¿Por qué? Porque el artículo 2 de esta ley, es muy parecido al artículo 17 de la Ley de Bienes Personales. Separa a los sujetos en personas humanas y sucesiones indivisas, que es lo que están viendo ahora en la pantalla, en personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. Voy a la filmina siguiente, después termino de explicar esta. Y después separa también, igual que la Ley de Bienes Personales, a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el exterior. Vuelvo a la filmina anterior. ¿Qué quiere decir entonces? Que hasta acá los sujetos del artículo 2 de esta nueva ley 27.605, son los mismos sujetos del 17A y del 17B de la Ley de Bienes Personales. Con lo cual, esto no grava a los sujetos empresa. Grava, repito, a las personas humanas y sucesiones indivisas que sean residentes del país por un lado. Entonces, tomemos el caso, así no matamos a nadie, a una persona humana, no a una sucesión indivisa. Si esa persona humana es residente del país, después vamos a ver a qué fecha, o si quieren ya adelanto la fecha para definir la residencia lo dice más adelante la ley, pero lo adelanto ahora, es la condición de residente al 31 de diciembre del 2019. Entonces, todos aquellos que cuando presentaron la declaración jurada del año calendario 2019 de bienes personales eran residentes, también son residentes para este aporte extraordinario. Y si son residentes del país, van a tener que tributar sobre la totalidad de los bienes en el país y sobre la totalidad de los bienes en el exterior. Exactamente igual que bienes personales. La diferencia es que en bienes personales son los bienes existentes al 31 de diciembre del 2020, mientras que para este aporte extraordinario son los bienes existentes al 18 de diciembre del 2020. Antes de seguir explicando, voy a la filmina siguiente y después vuelvo nuevamente para atrás. ¿Y cuáles son los otros sujetos del propio artículo 2, inciso B, igual que los del artículo 17, inciso B? Las personas humanas o sucesiones indivisas residentes en el exterior. Pero en este caso, los sujetos residentes del exterior, igual que en bienes personales, solo van a tributar por los bienes del país. Entonces, repaso por las dudas, porque esto un contador a lo mejor lo tiene muy claro, pero un empresario no sé si lo tiene tan claro. Pero este aporte, ¿a quién alcanza? A los sujetos del país por los bienes del país y los bienes del exterior. Mientras que a los sujetos no residentes solamente por los bienes del país y no por los bienes del exterior. Con lo cual hasta acá es exactamente igual que bienes personales, la diferencia es la fecha de corte. En un impuesto 31 de diciembre del 2020, en el aporte los bienes existentes al 18 de diciembre del 2020. La pregunta es, ¿cuáles son los bienes entonces? Porque hasta acá hablé de los sujetos. Y dije que los sujetos residentes por los bienes del país y los bienes del exterior. Mientras que los sujetos no residentes solo por los bienes del país. Bueno, ¿cuáles bienes? Bueno, es fácil. Miren lo que dice el artículo 2. Los bienes comprendidos en la ley de impuesto a los bienes personales. Y esos bienes comprendidos en la ley de impuesto a los bienes personales, ¿cómo se evalúan a los efectos del aporte? Se evalúan exactamente que el impuesto a los bienes personales. Es decir, que un rodado en este impuesto se evalúa igual que en bienes personales. Un inmueble en este impuesto se evalúa igual que bienes personales. ¿La diferencia cuál es? El momento temporal. Porque en un caso lo voy a evaluar al 31 de diciembre para bienes personales, mientras que para este aporte los voy a evaluar al 18 de diciembre. ¿Y por qué? Porque el propio artículo 2, inciso A, dice que son los bienes comprendidos y evaluados a la fecha de entrada en vigencia de la ley, es decir, al 18 de diciembre del 2020.
Con lo cual esto para el control es un dolor de cabeza. Porque entonces el mismo bien puede tener una variación, no muy grande seguramente, pero puede tener una variación en cómo se va a evaluar en bienes personales, porque eso va a ser el 31.12, y en cómo se van a evaluar en este impuesto, porque van a ser el 18.12. Tomo por el ejemplo más sencillo, que es la tenencia de dólares. En bienes personales, yo la tenencia de dólares la voy a evaluar al tipo de cotización tipo comprador, Banco Nación Argentina, del 31 de diciembre del 2020. Mientras que esos mismos dólares en este aporte extraordinario los voy a evaluar a la cotización Banco de la Nación Argentina tipo comprador, pero del 18 de diciembre del 2020. Es probable que no haya una gran variación entre el dólar del 18 de diciembre del 2020 y el del 31 de diciembre del 2020. Entonces hasta acá es todo igual que bienes personales, lo que cambia es la fecha de los bienes y la fecha de evaluación de los bienes. Ojo que ahora cambian las reglas de juego. Y sigo en el artículo 2, no cambio de artículo. ¿Por qué ahora cambian las reglas de juego? Porque la ley de impuesto a los bienes personales, tiene exenciones en el artículo 21. Repito, la ley de bienes personales tiene exenciones en su artículo 21. Por ejemplo, un inmueble rural. Un inmueble rural está exento de impuesto a los bienes personales. Por ejemplo, un plazo fijo en el Banco Nación en pesos o en dólares. Ese plazo fijo en pesos o en dólares en el Banco Nación está exento de bienes personales. Un ejemplo más, para no relatar todo el artículo 21 porque no me va a alcanzar el tiempo. Hoy voy a explicar el aporte, no el impuesto a los bienes personales. ¿Cuál es el otro ejemplo por excelencia que está exento de bienes personales? La tenencia de títulos públicos del Estado Nacional, Provincial o Municipal. Con lo cual, ¿qué hice recién? Mencioné 3 de las exenciones del artículo 21 de bienes personales. Los inmuebles rurales por un lado, los títulos públicos del Estado Nacional, Provincial o Municipal, o los depósitos a plazo fijo en pesos o moneda extranjera. Todo eso que está exento de bienes personales, en el aporte está grabado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me dice el artículo 2? Que los bienes comprendidos en la ley de bienes personales, evaluados según la ley de bienes personales al 18 de diciembre, van a estar grabados sin importar porque no aplica la exención de bienes personales. Entonces, ojo con esta primera cuestión que es muy importante. Porque puede ocurrir entonces que una persona que tiene 3 bienes solos, sus 3 bienes están exentos de bienes personales. ¿Y por qué? Porque tiene 10 inmuebles rurales. Y porque tiene cantidad de títulos públicos del Estado Nacional, Provincial o Municipal. Y porque tiene 20 plazos fijos en el Banco Nación. Todo exento en bienes personales. Mientras que en este aporte todo está grabado. Porque, repito, son los bienes comprendidos en la ley de bienes personales, valuados según la ley de bienes personales al 18 de diciembre, sin tener en cuenta las exenciones del artículo 21. Y además, otra diferencia, si bien esta no es tan importante, sin tener en cuenta ningún tipo de mínimo imponible. Cuando la ley de bienes personales, en su artículo 24, tiene dos mínimos imponibles. El mínimo imponible general, de 2 millones de pesos para el periodo fiscal 2019, y el mínimo imponible de 20 millones de pesos para la casa habitación, de 18 millones de pesos para el 2019. En este caso puntual, la casa habitación no tiene ningún mínimo imponible. ¿Qué quiere decir? Que la casa habitación se va a grabar en este aporte por el valor que tenga según el artículo 22 de bienes personales. Bueno, ¿por qué? Porque es un inmueble y los inmuebles situados en el país, en la ley de bienes personales, se evalúan según el 22 inciso. Entonces, repito, si bien ya lo dije en 2 oportunidades, son todos los bienes grabados por bienes personales sin tener en cuenta las exenciones y sin tener en cuenta ninguno de los 2 mínimos no imponibles que contiene el artículo 24, primer y segundo párrafo de bienes personales. El mínimo no imponible para el sujeto de 2 millones de pesos a valores del 2019 y el mínimo no imponible de 18 millones de pesos para el caso de la casa habitación. ¿Qué quiere decir entonces? Que este impuesto, perdón, me corrijo, ya me traicionó el subconsciente.
me traicionó el subconsciente, me traicionó Freud. Esto no es un impuesto, dice la ley, es un aporte. Entonces, para este aporte, repito, si bien son los bienes grabados por bienes personales, valuados según la ley de bienes personales, sin tener en cuenta ningún tipo de exención. ¿Sí? Lo que está al pie de la pantalla lo salteo por un instante porque es otra novedad de esta ley. Y vuelvo a la filmina siguiente. ¿Para qué? Para ver cómo es en el caso de las personas humanas que son residentes del exterior. Ya lo habíamos planteado, pero no lo habíamos resuelto. Las personas humanas o sucesiones indivisas que sean residentes del exterior al 31 de diciembre del 2019, ¿sí?, van a pagar por la totalidad de sus bienes, pero solo en el país. Es decir, un residente uruguayo concretamente solo va a pagar este aporte por los campos que tenga en Argentina, por los plazos fijos que tenga en Argentina, por los títulos públicos del Estado argentino. Y después fíjense que es igual, porque el inciso B del artículo 2 que dice que en el caso de las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el exterior son por los bienes del país nada más, comprendidos y evaluados según la ley de bienes personales. ¿Qué quiere decir? Que son los bienes que yo tenga al 18 de diciembre del 2020, en este caso, como son bienes del exterior, valuados según el artículo 23 de la ley de bienes personales. Y acá también agrega, independientemente de que puedan estar exentos de bienes personales. Y también agrega, sin deducción de ningún mínimo no imponible. Con lo cual, entonces, hasta acá, esto es muy parecido a bienes personales. La diferencia, ¿cuál es? Que no se pueden computar los bienes exentos, están grabados concretamente, no se pueden tomar como exentos, y además no puedo tomar ningún tipo de mínimo no imponible. Con lo cual, ya parado acá, me animaría a decir que con lo poco que expliqué hasta acá del artículo 1 y del artículo 2, esto es un impuesto complementario del impuesto a los bienes personales. Por más que la ley dice que esto no es un impuesto y que es un aporte extraordinario. Vuelvo un cachito a la filmina anterior, porque acá aparece una novedad que en mi modesta opinión, esta novedad es una locura importante, pero que está claramente mencionado en el artículo 2, inciso A, segundo párrafo, repito, en el artículo 2, inciso A, segundo párrafo de esta ley 27.605. Y a ver, ¿qué es lo que pretende hacer? Porque recién que dijimos que los sujetos residentes pagan por los bienes del país y por los bienes del exterior, mientras que los no residentes solo pagan por los bienes del país. Bueno, acá aparece la locura, que seguramente no van a tener demasiados casos, pero lo explico aunque sea rápido para que vean la locura de la ley. Este segundo párrafo lo que va a pretender, en función de su nacionalidad, a un no residente, transformarlo en residente. Ejemplo, un residente uruguayo o un residente paraguayo. No elegí los dos países al azar. Ahora van a ver por qué digo que no elegí los dos países al azar. Un residente uruguayo o un residente paraguayo. Obviamente ambos de nacionalidad argentina. En este ejemplo que acabo de plantear, el residente uruguayo solo va a tributar por los bienes que tenga en el país, mientras que el residente paraguayo, a la nueva ley esta, la del aporte, lo va a transformar en residente, y ese residente paraguayo, por ser de nacionalidad argentino, lo van a obligar a tributar por sus bienes del país y sus bienes del exterior. A ver, planteé primero el ejemplo, ahora vemos la definición que está en el artículo 2, inciso A, segundo párrafo. ¿Por qué planteé este ejemplo comparando el uruguayo con el paraguayo? Porque ¿qué es lo que dice la ley? Fíjense lo que dice. Dice que las personas humanas de nacionalidad argentina, repito, son no residentes, un residente uruguayo o un residente paraguayo, pero de nacionalidad argentina. Si ese nacional argentina, esa persona humana de nacionalidad argentina, está domiciliado o tiene residencia en una jurisdicción no cooperante o en una jurisdicción de baja o nula tributación,
lo transforman en residente argentino por la nacionalidad y lo obligan a tributar por los bienes del país más los bienes del exterior. ¿Por qué elegí Paraguay? Porque Paraguay, junto con Bolivia en Sudamérica, para plantear dos ejemplos en Sudamérica, Paraguay junto con Bolivia en Sudamérica son jurisdicciones no cooperantes. Entonces, ojo, si yo tengo un residente boliviano o tengo un residente paraguayo al 31 de diciembre del 2019. Ese sujeto en bienes personales, a diciembre del 2019 y también a diciembre del 2020, bienes personales solo va a pagar por los bienes del país. Mientras que respecto de este aporte, si bien es no residente, por ser de nacionalidad argentino y residir en una jurisdicción no cooperante, como es el caso, repito, de Bolivia o Paraguay, este aporte lo va a tener que ingresar por los bienes del país más los bienes del exterior, porque a los efectos de este aporte, la ley lo considera como residente por más que él no es residente. Esto, repito, es una locura total, con lo cual los sujetos que estén alcanzados por lo que acabo de explicar, no hay duda que van a ir a plantear la inconstitucionalidad. O directamente no se van a hacer demasiado provena, porque no sé cómo va a ser el fisco argentino para grabarle los bienes en el exterior cuando el sujeto no es residente argentino. Pero sí, por lo menos, quería mencionar lo que dice la ley en el artículo 2, inciso A. Bueno, esta filmina ya la vimos, la del artículo 2, inciso B. Sigo con el artículo 2, que es uno de los artículos más largos de la ley. Entonces, a ver, recién dijimos que no se aplicaban las exenciones del artículo 21 de bienes personales. Por eso dije que un inmueble rural está exento de bienes personales, pero grabado por este aporte. Por eso dije que un título público del Estado Nacional, Provincial o Municipal está exento de bienes personales y grabado por este aporte. Por eso dije que un plazo fijo en el Banco Nación está exento de bienes personales y grabado por este aporte. Pero este aporte tiene una exención en el propio artículo 2. ¿Y cuál es la exención? Cuando la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, valuados según la Ley de Bienes Personales al 18 de diciembre del 2020, no supere el importe de 200 millones de pesos. Si esto yo lo tomo, porque es una cifra importante. Acá yo voy a confesar algo. Yo tengo muchos clientes que pagan bienes personales, pero que no llegan a tener bienes por 200 millones de pesos. Entonces, ojo, solo van a pagar este impuesto, que no tiene derecho a ninguna exención, si la sumatoria de todos los bienes grabados, por acá son todos grabados, no hay exención, valuados al 18 de diciembre, si son bienes del país, valuados según el artículo 22 de la Ley de Bienes Personales, si son bienes del exterior, valuados según el artículo 23 de la Ley de Bienes Personales, si superan los 200 millones de pesos. Vamos a poner un ejemplo numérico acá para que se entienda. Vamos a poner el ejemplo más sencillo, que es el de la tenencia de moneda extranjera. ¿De cuántos dólares estamos hablando? Bueno, a ver, queda una pequeña duda hoy que la va a aclarar el decreto reglamentario, porque si yo quiero ser muy prolijo y me voy a la ley de bienes personales, ¿cómo evalúa el artículo 22 de bienes personales a la tenencia de dólares? Dice que son los dólares a la cotización del Banco de la Nación Argentina, tipo comprador del 31 de diciembre de cada año. Imagino que el decreto reglamentario va a aclarar el decreto reglamentario de esta ley, que en este caso es la cotización del Banco de la Nación Argentina, tipo comprador del 18 de diciembre del 2020. Y esa cotización del dólar del Banco de la Nación Argentina del 18 de diciembre del 2020, tipo comprador, fue de 82 pesos. La cotización del viernes, el oficial, por supuesto, el que toma la ley, Banco de la Nación Argentino, tipo comprador, obviamente oficial. Entonces, a esa cotización de 82, estos 200 millones de pesos se me transforman en 2.439.024 dólares. Con lo cual, acá voy a ser sincero, no todos mis clientes tienen bienes que superan los 2.500.000 dólares para hacer una cifra redonda. La cifra exacta sería 2.439.024
439.024. Entonces acá cuidado. Todos los que tengan bienes sumados en conjunto, según el 22 y el 23 de bienes personales, es decir, los bienes del país valuados según el 22 de bienes personales. Los del exterior valuados según el 23 de bienes personales. ¿Sí? Y que esa cifra, sin descontar ningún bien exento y ningún mínimo no imponible, ni el de 18 millones para la casa habitación, ni el mínimo no imponible de 2 millones. Estoy por debajo de 200 millones de pesos, estoy exento. Ese sujeto ya, yo diría, siendo las 8:25, no se quede en el resto de la charla porque se va a aburrir. Ya se puede ir a tomar una cervecita. Ahora, los que sepan que tienen bienes que superan los 200 millones de pesos, ojo que esto es un mínimo exento, no es un mínimo no imponible. ¿Qué quiere decir? Que el que supere los 200 millones de pesos, ahora cuando lleguemos al artículo 4 y 5, vamos a ver que la alícuota se aplica sobre el valor total de los bienes. Porque, repito, esto no es un mínimo no imponible, es un mínimo exento. Y superado el mínimo exento, se tributa el aporte por el valor total. Es decir, que si mis bienes, valuados según bienes personales, es de 210 millones de pesos, y me voy a poner a llorar. Porque la alícuota se va a aplicar sobre los 210 millones de pesos, no solamente sobre los 10 millones de pesos. Porque, repito, es un mínimo exento y no un mínimo no imponible. Y acá viene lo que había adelantado al principio, que esto también, en mi opinión, es absolutamente ilegal. Está al final del artículo 2, ¿qué me dicen? Claro, a ver, porque esto tiene nombre y apellido. Porque el fisco argentino ya se dio cuenta que en el año 2020 hay muchos contribuyentes que ya han obtenido su residencia en el exterior. Y si obtuvieron su residencia en el exterior, por ejemplo en Uruguay, solo van a pagar bienes personales por sus bienes que estén en el país, y no por los bienes del exterior. Bueno, en este aporte es distinto, porque ¿qué dice claramente el artículo 2? Que en este aporte la residencia no se mide al 18 de diciembre del 2020, sino que la condición de residente es al 31 de diciembre del 2019. Con lo cual, miren al absurdo que llegaríamos. Un sujeto que en abril del 2020, voy a tomar el día de mi cumpleaños, 18 de abril del 2020, adquirió la residencia uruguaya. A diciembre del 2020, solo va a pagar bienes personales por los bienes del país, mientras que este aporte lo va a pagar por los bienes del país y los bienes del exterior. Bueno, a ver, esta es la pretensión de la ley. Porque la ley, repito, el concepto de residencia no lo mide al momento de vigencia de la ley, sino que lo hace retroactivo al 31 de diciembre del 2019. Y esto el fisco ya lo sabe por la declaración jurada de bienes personales del 2019. El fisco sabe quiénes son residentes argentinos y quiénes no lo son a diciembre del 19, porque en función de eso tributaron ya bienes personales. Entonces, ojo, que acá hay un problema que también seguramente se va a discutir en la justicia. A ver, me detengo otro cachito acá, porque acá también hay otra diferencia, y acá pido disculpas a lo mejor para los contadores, porque me van a decir los contadores que son expertos en derecho tributario, che, todo lo que me estás explicando ya lo conozco de bienes personales. Y bueno, sí, yo ya saqué una conclusión, dije que esto era un impuesto a los bienes personales complementarios. Entonces, ¿qué sigue diciendo el artículo 2? ¿Cómo van a tributar este aporte los sujetos no residentes? Esto en la ley de bienes personales, está tipificado en el artículo 26 de la ley de bienes personales. ¿Y qué es lo que hace el artículo 26 de la ley de bienes personales? Crea el responsable sustituto. ¿Para qué? Para que el responsable sustituto ingrese el impuesto del no residente por los bienes del país. El instituto es el mismo, el que utiliza el artículo 2, también se designa un responsable sustituto para los sujetos no residentes. Es decir, un sujeto, no sé, residente en Brasil que tiene un campo en la Argentina. Un sujeto residente en Uruguay que tiene un campo en Argentina. También tributa a través del responsable sustituto. Pero no es igual que en bienes personales. Porque en bienes personales, por aplicación del artículo 26, es responsable sustituto cualquier persona humana o cualquier persona jurídica que tenga la administración
de los bienes del sujeto no residente en el país. Fíjense que acá no es así. Acá me parece que se han cometido un pequeño error que les va a huecar la base. Veremos después qué dice el decreto reglamentario. Porque fíjense que la ley es muy clara. Acá no hay problema de interpretación. Solamente son responsables sustitutos cuando el sujeto del exterior, su administrador, que es el que administra sus bienes en la Argentina, es una persona humana, una sucesión indivisa o una explotación unipersonal. ¿Qué quiere decir? Que si el campo del sujeto del exterior lo administra una persona jurídica, no está grabado. Para que esté grabado para el no residente, la administración del bien la tiene que tener, repito, una persona humana residente del país, una asociación indivisa radicada en el país o una explotación unipersonal. Acá me parece que le han pifiado fulero a favor del contribuyente, ¿no? Porque a lo mejor alguien tiene la suerte que se puede amparar en este artilugio jurídico y dice, no, mire, yo no soy sujeto de este aporte porque, repito, en mi campo, el administrador del campo es una persona jurídica. Y la ley es muy clara, los responsables sustitutos, repito, solo pueden ser personas humanas, explotaciones unipersonales o sucesiones indivisas, en ambos casos residentes o radicados en el país, con lo cual esto es distinto al impuesto sobre los bienes personales. Bueno, vamos a los bifes ahora. Ya entramos en los dos artículos que más le duelen al contribuyente. ¿Por qué? Porque entramos en el artículo 4 y en el artículo 5, que es el que establecen las alícuotas. Entonces, esto van a ver que obviamente cambian los números, pero es casi igual que bienes personales. A ver, ustedes están viendo acá la situación de la alícuota general. La alícuota general de este impuesto, fíjense que ronda entre el 2% y el 3,5%. Pero ojo, a eso le debo sumar la alícuota del 1,25% de bienes personales. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo la alícuota de bienes personales que voy a pagar el 31 de diciembre, más la alícuota del aporte al 18 de diciembre, voy a tener una alícuota que va a rondar, sumadas ambas, entre el 3,25 y el 4,75. Es decir, que hice al 2% le sumé el 1,25 de bienes personales. Ahí tengo el 3,25. Y al 3,50 del aporte le sumé el 1,25 de bienes personales, del artículo 25 de la Ley de Bienes Personales. Con lo cual, ambos impuestos, si bien uno es un impuesto y el otro es un aporte, va a ser que yo sobre los mismos bienes termine tributando entre el 3,25 y el 4,75. Si bien no es lineal lo que estoy diciendo, porque en bienes personales hay exenciones. En este aporte no hay exenciones. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer cuando lleguemos al final de la charla, si una alícuota del 3,25 al 4,75, que son sumadas la de bienes personales más la del aporte, no es confiscatorio. Después, a ver, ¿cómo me ubico en las alícuotas igual que en bienes personales? Se toman el total de bienes en el país más el total de bienes del exterior. Obviamente evaluados los del país según el 22 de bienes personales y los del exterior según el 23 de bienes personales. Y según yo me ubique de 0 a 300 millones, de 300 a 400 millones y así sucesivamente, me voy a ubicar en una alícuota del 2% al 3,5%. Pero ya claro que esta es la alícuota general y que es una alícuota mentirosa, repito, es la alícuota general, es una alícuota mentirosa si yo tengo bienes en el exterior. Ahora vamos a ver por qué. Porque el artículo 5 de esta misma ley dice, bueno, no, vamos despacio. Vos vas a pagar, y vuelvo para atrás, la alícuota general, es decir, la del 2% al 3,5% por el total de los bienes del país y por el total de los bienes del exterior, siempre y cuando a vos no te corresponda pagar la alícuota diferencial del artículo 5. ¿Y quiénes son entonces los que podrían tener que pagar la alícuota diferencial del artículo 5? Aquellos sujetos residentes del país
que tengan bienes en el exterior. Porque los sujetos residentes del país que tengan bienes en el exterior, para pagar la alícuota general, vuelvo a la filmina anterior, van a tener que repatriar, después lo vamos a ver en el artículo 6, van a tener que repatriar como mínimo el 30% de los activos financieros del exterior. ¿Qué quiere decir entonces? Para ahora ver cuándo se aplica esta alícuota general. La alícuota general reducida, vamos a llamarla, la van a aplicar los sujetos residentes del país que, si tienen activos financieros en el exterior, tienen que repatriar como mínimo el 30%. Vamos a ver que esto está en el artículo 6. Dentro de un plazo de 60 días que se computan a partir del 18 de diciembre del 2020. Con lo cual esto es mal gusto porque vence en plenas vacaciones en febrero del 2021. Con lo cual, entonces, rebobino. Voy a aplicar la alícuota general reducida del 2% al 3,5% si tengo bienes en el exterior y repatrio como mínimo el 30% de los activos financieros del exterior. Porque si no, ¿cómo voy a tributar? Por los bienes del país, la alícuota del 2 al 3,5. Y por los bienes del exterior, una alícuota incrementada, del 3% al 5,25%. Que si esto yo la sumo a la alícuota de bienes personales del decreto 99 que reglamenta el artículo 25, segundo párrafo de la ley de bienes personales, ¿con qué me voy a encontrar? Con que entonces los sujetos que tengan bienes en el exterior y no repatrien bienes personales van a tener una alícuota que no es del 1,25, el del 2,25. Alícuota que se va a sumar a la del aporte, que va del 3% al 5,25. Con lo cual, de nuevo, ahora va el cálculo total. Los sujetos residentes del país que tengan bienes en el exterior y decidan no repatriar, por los bienes del país, van a terminar pagando entre bienes personales y el aporte una alícuota que va del 3,25 al 4,75. Mientras que por los bienes del exterior, si sumo la alícuota de bienes personales a la que están viendo en pantalla, van a tributar un 5,25, no un 3%, un 5,25 hasta un 7,50. ¿De dónde saqué estos números? El 3% más el 2,25 de bienes personales. Ahí tengo el 5,25. El 5,25 más el 2,25 de bienes personales, ahí me da el 7,50. Con lo cual, acá esto ya es raro, porque entonces por los bienes del exterior voy a terminar tributando en forma conjunta, por bienes personales el 2,25, mientras que por este aporte una alícuota del 3 al 5,25. Ahora, obviamente, si yo no quiero pagar esta alícuota por los bienes del exterior y pagar la alícuota anterior, ¿qué voy a tener que hacer? Dentro del plazo de 60 días, ahora la vamos a ver en el artículo 6, voy a tener que repatriar como mínimo el 30% de mis activos financieros al 18 de diciembre del 2020. Por eso, dentro de un ratito vamos a ver si podemos concluir que este impuesto pinta que es confiscatorio. A ver, bien, me quedan 20 minutos, creo que vamos a andar bien. Vamos al artículo 6 rápidamente. Yo creo que los contribuyentes no lo van a querer aplicar, pero vamos a explicarlo rápidamente. Mi experiencia es que en bienes personales este artículo poco se aplicó y es muy parecido en este aporte. Estoy en el artículo 6, que es lo que le decía antes. Por mis bienes del exterior, para yo pagar la alícuota reducida, ¿qué tengo que hacer? Repatriar como mínimo el 30% de la tenencia de moneda extranjera que yo haya tenido al 18 de diciembre. Y el 30% de los activos financieros en el exterior. En un ratito vamos a definir
qué son activos financieros en el exterior, que a los contadores no le va a llamar la atención porque va a ser la definición que vimos en el curso de ganancias y bienes personales, la del 25 tercer párrafo de la ley de bienes personales. Entonces, los que quieran pagar esa alícuota costosa pero reducida, que iba del 2% al 3,50, la del artículo 4, entonces tienen que repatriar ¿hasta cuándo? Hasta 60 días hábiles posteriores al 18 de diciembre. ¿Y cuál va a ser el destino? ¿Cuál va a ser el destino de ese dinero repatriado? Yo voy a tener, dice el artículo 6 de la ley, que tener depositado esos fondos en una cuenta bancaria hasta el 31 de diciembre del 2021. Ojo, no hasta el 31 de diciembre del 2022, como dijo en algún artículo periodístico. Hasta el 31 de diciembre del año que viene. Hasta el 31 de diciembre del 2021. Y acá la ley le da facultades al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo, con esos fondos que en principio, según la ley, deben permanecer depositados en una cuenta bancaria, se puedan realizar ciertas inversiones. Obviamente no le puedo decir cuáles inversiones hoy, porque esas inversiones las va a definir el Poder Ejecutivo por la facultad que le da la ley. Pero yo al cliente le tengo que decir, mira, lo que vos vas a repatriar no te sirve para comprarte un campo. Lo que vos vas a repatriar no te sirve para comprarte una cosechadora. Lo que vos vas a repatriar no te sirve para comprarte una camioneta. Tal vez te sirva, si el Poder Ejecutivo me lo permite, para invertir en títulos públicos, por ejemplo. Tal vez me sirva, si el Ejecutivo me lo permite, para hacer un plazo fijo en el Banco Nación. Pero seguro que no me van a permitir comprarme un campo antes de diciembre del 21, comprarme una camioneta antes de diciembre del 21 o una cosechadora antes de diciembre del 21. Porque, repito, ese dinero tiene que permanecer en moneda extranjera inmovilizado en una cuenta bancaria. Y solo voy a poder hacer las inversiones que me permita el Poder Ejecutivo. La fórmula que viene acá, a ver, rápido, porque, a ver, los contadores esto lo tienen muy claro, porque esta definición no surge de esta ley. Me detengo 2 segundos, sobre todo por si hay algún empresario, algún productor escuchándonos, para que sepa que la misma definición de activos financieros del artículo 25, tercer párrafo de la Ley de Bienes Personales. Es decir que hay activos financieros, como por ejemplo títulos públicos, como por ejemplo fideicomisos, como por ejemplo fondos comunes de inversión, ¿sí? Como cuentas bancarias, pero además otro tipo de bienes que no son per se activos financieros, pero que la ley los define como tales, igual que en bienes personales, como por ejemplo las participaciones accionarias o las participaciones en una SRL, cualquier participación empresaria, una participación, no sé, en una explotación unipersonal. Entonces, yo creo que acá tenemos esa misma definición amplia del 25, tercer párrafo de bienes personales, que repito, al contador que ya liquidó bienes personales a diciembre del 19, esta definición no les debería llamar la atención. Este artículo, a ver, no pierdo tiempo explicándolo, se los dejo para que lo miren, porque, a ver, no es algo que deba hacer el contribuyente o que deba hacer el contador, sino lo que me explican en este artículo 7, en 5 apartados, es qué va a hacer el Estado con el producido del aporte. Es decir, ¿a qué lo va a destinar? Bueno, van a ver que tiene que ver desde equipamiento médico, pasando con becas Progresar, con fomento a las pymes. Bueno, no pierdo tiempo porque es algo que, insisto, no tienen manera de modificarlo, así que lo dejo acá como filmina para que esté aburrido un domingo a la mañana. Si quieren saber qué va a hacer el Estado con mi dinero, bueno, está explicado en este artículo 7. Este artículo 8 tampoco pierdo tiempo, porque es una cuestión del Estado. El artículo 8 dice que a lo recaudado por los 4 primeros incisos del artículo 7 se le debe dar un destino federal, es decir que, a ver, se debe fomentar tanto una pyme de Salta como de Jujuy o de Neuquén, se debe comprar subsidios médicos tanto en Neuquén como en La Rioja como en Catamarca. Son cuestiones que, a ver, no dependen de nosotros, pero simplemente las menciono. Acá sí me quiero detener un cachito en este artículo 9, que es el último artículo hábil de la ley, porque después vamos a ver que el artículo 10 es el artículo de vigencia. ¿Y por qué?
Porque este artículo 9 me dice qué es el aporte. Y casi que me dice que el aporte es un impuesto. A ver, ¿por qué digo esto? No, no dice eso, por supuesto. Lo digo yo y me río por no llorar. ¿Y por qué? Porque los impuestos, ¿por qué ley se rigen? Por la ley 11.683. Y el que no paga impuestos en la Argentina es un evasor, a ver, si es que hay maniobra, ardid, engaño, dolo, y que está sujeto a la ley penal tributaria. Entonces, miren qué divertido este artículo 9. Me dice, mire, quédese tranquilo, señor contribuyente. Este aporte se rige por la ley 11.683. Y además, si usted no ingresa este aporte y lo hace engañando al Estado, está sujeto a una denuncia penal por la ley penal tributaria. Entonces, tiene toda la pinta que esto es un impuesto. Porque si no, no se regiría ni por la 11.683, ni estaré sujeto al régimen penal tributario de la 27.430. Porque el régimen penal tributario de la 27.430 es para impuestos, para recursos de la seguridad social y para tributos aduaneros. Bueno, ahora le agrego y también para este aporte. Y lo que viene en el segundo párrafo del artículo 9, la verdad, debo reconocer, y a ver, sin ser maleducado, que estos muchachos, cuando digo muchachos me refiero a los excelentísimos legisladores, tienen realmente una imaginación que es frondosa. Miren lo que pretenden hacer con este segundo párrafo del artículo 9. Me dicen, bueno, sea cuidadoso, porque yo, legislador, le encargué a la FIP, a través de este segundo párrafo del artículo 9, que vaya a ver todos los movimientos patrimoniales que hicieron las personas humanas sujetos de este aporte, computados desde el 18 de diciembre del 2020, 180 días para atrás. Si quieren, tomemos cifras redondas, porque si me pongo a contar los días hábiles, lo voy a contar mal, ¿sí? Si quieren, para hacerlo cifra redonda, los movimientos que se hicieron desde el 18 de junio del 2020 hasta el 18 de diciembre del 2020. Y si al fisco le parece, que ese movimiento patrimonial, no sé, vendí un campo, vendí títulos públicos, vendí acciones, vendí una cuota aparte, vendí una cosechadora, así como vendí, doné, es decir, movimientos patrimoniales, obviamente que bajaron el patrimonio, porque el fisco nunca se va a preocupar si el patrimonio subió del 18 de junio al 18 de diciembre. El fisco se va a preocupar si el patrimonio bajó del 18 de junio al 18 de diciembre. Y miren cómo acá en una bolsa de gatos mezclan todo con todo. Peras con manzanas y con sandías. Porque, a ver, está claro que mi patrimonio bajó. ¿Entre qué fechas? Entre el 18 de junio del 2020 y el 18 de diciembre del 2020. Bueno, esa rebaja del patrimonio puede ser a través de una simple maniobra elusiva o incluso a través de una maniobra evasiva. A ver, evadir, ¿qué significa? Vamos a poner, a ver, un ejemplo. Armé toda una maniobra entre el 18 de junio y el 18 de diciembre para esconder todos mis bienes y que no estén más en el patrimonio de la persona humana, sino que estén en el patrimonio de una persona jurídica. Distinto es que yo le hago una donación a mis hijos. Bueno, a la ley no le importa, porque donación podría ser ilusión, lo otro es una maniobra. En definitiva, ¿qué me están diciendo? Mira, hayas bajado tu patrimonio por ilusión o por defraudación, lo cual hay un abismo entre evasión y defraudación, porque defraudación, evasión es un delito, ilusión no es un delito, es lo que se denomina un fraude de ley, que es legal. Así que insisto, yo con este segundo párrafo del artículo 9 no me gustaría estar en el pellejo del fisco para ver concretamente qué va a intentar hacer. Si está claro que alguien en forma fraudulenta, a ver, ¿por qué digo esto? Porque este aporte ya se conocía el proyecto de ley varios meses atrás. Por eso fueron más que generosos y le metieron 180 días, para que esto se compute desde junio, los movimientos patrimoniales desde junio hasta el 18 de diciembre. ¿Sí? Bueno, el último artículo hábil, que es el artículo 10, pero esperen, no terminé, ya los dejo que me preguntan lo que quiero. Quiero dedicarle aunque sea 5 minutitos a lo que viene después de la vigencia. A ver, ¿qué es esto? La pregunta es,
¿Me animo a hacer algún planteo contra este impuesto? Les voy a dar 4 o 5 pistas y cuáles son los caminos procesales para el que lo quiera hacer. Ojo, no voy a hacer apología del delito ni voy a explicar cómo delinquir, bajo ningún punto de vista. Todo lo que voy a explicar es legal. Todo lo que voy a explicar es legal. Entonces, la primera cuestión, que la denomino reflexión poco académica, tengo un animalito que lo estoy viendo, tiene 4 patas, mueve la cola y ladra. Le miro el collar y dice, che, yo soy un caballo. Y viene el perro padre y me dice, sí, yo tuve un caballo, a lo mejor dicho la perra madre, porque perro padre es medio difícil. Viene la perra madre, ojo, que no suene maleducado lo que estoy diciendo, perra de animalito, no me malinterpreten ni me denuncien al INADI. Viene la perra madre que le enseñaron a hablar y dice, no, esto que es mi hijito, ¿sabe qué es un caballo? Bueno, tiene la pinta que está pasando esto con este impuesto. Me están diciendo que es un aporte cuando el objeto es el mismo de bienes personales. Los sujetos son los mismos de bienes personales. La base imponible es la misma de bienes personales. Las alícuotas no son las mismas, pero son más altas. No tiene exenciones y no tiene mínimo imponible. Con lo cual, si esto no es un impuesto, los bienes personales complementaria, y yo soy Montoto. Pero bueno, insisto, me animo a plantearlo, bueno, ahora vamos a hablar ya de principios jurídicos. Entonces, a ver, ¿qué debería analizar acá? Ciertos principios de derecho, acá a lo mejor el empresario se va a perder, el productor se va a perder, el contador sí me va a seguir. A ver, principio de capacidad contributiva, principio de no confiscatoriedad, derecho de propiedad, principio de igualdad, principio de razonabilidad. Estos son los principios respecto de los cuales por nuestra Constitución Nacional se rigen los impuestos federales en nuestro país. Ahora la pregunta es, con estas alícuotas que acabo de explicar, ¿no hay una doble imposición entre bienes personales y el aporte? Tiene toda la pinta de que sí. Obviamente lo tendrá que resolver un juez. ¿Es confiscatorio? Y pareciera ser que sí, porque puedo terminar pagando alícuotas que sumando ganancias y bienes personales lleguen al 7,25%. Lo más grave aún, porque a ver, si yo tengo títulos públicos, es muy fácil realizar un título público para pagar el impuesto. ¿Y qué pasa si mis únicos bienes son inmuebles en el país e inmuebles en el exterior? ¿Cómo pago este impuesto? Porque seguramente no tengo la plata líquida. O vendo una parcela del inmueble o tengo que sacar un préstamo para pagar el inmueble. Lo mismo si yo tengo una participación en una sociedad o en una SRL o en una explotación unipersonal. Si no tengo otro bien, voy a tener que vender una partecita de las acciones o una partecita de la cuota parte. Ahora, obviamente, el que solo tenga inversiones financieras, a lo mejor el planteo es más complejo. Pero insisto, acá tenemos gran cantidad de conceptos para ir a plantear. Y la pregunta es, muy cortito esto, así ya abrimos el debate y me preguntan lo que quieran. Acá les hice un resumen muy somero, porque esto lo podría haber hecho mucho más largo, ¿sí? En las 3 filminas que vienen acá, de un total de 14 antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fíjense que empiezan en 1911 y van a terminar en los tiempos actuales, donde fui haciendo un repaso en el derecho tributario argentino, cuando la Corte en distintos impuestos los tachó de inconstitucionales. Por ejemplo, en el impuesto sucesorio, en 1911, después en lo que hoy es el impuesto inmobiliario, en aquel momento era el impuesto territorial, y así sucesivamente, ¿sí? Impuesto inmobiliario rural, ¿sí? Tienen distintos fallos, ojo, todos de la Corte. Ustedes me dirán, che, pero son prehistóricos, 1911, 1928, 1941, 1944, 1948, 1947. Después ya, para los que, porque a ver, todo lo que expliqué acá, yo por lo menos no había nacido, porque yo nací en 1958. Así que los que expliqué hasta acá yo no había nacido. A partir de acá ya son más familiares para los que pasamos los 60 años. Por ejemplo, en 1989, el impuesto a los activos financieros, que la Corte lo tachó de inconstitucional. Ya llegando a los años 2000 en adelante, 2009, 2010, 2014, ¿sí? El caso puntual del impuesto a los débitos y créditos bancarios, el caso puntual de ganancia mínima presunta. Después ya lo podemos relacionar con el impuesto a las ganancias, el fallo banco francés en materia de incobrables,
o la gama de fallos, yo acá les puse dos nada más, del ajuste por inflación impositivo, a partir de Santiago Dugan Trocelo y Candi. Es decir, en mi modesta opinión, repito, esto es mi opinión, después esto tendrá que ser corroborado por la justicia, yo creo que hay sobrados elementos teóricos, técnicos y jurisprudencia de la Corte para ir a plantear que este impuesto es confiscatorio y lesiona el derecho de propiedad. Obviamente voy a tener que demostrar, esto no va a ser automático, voy a tener que demostrar entre el impuesto a los bienes personales, que voy a pagar al 31 de diciembre, si bien vence el año que viene, y el aporte que voy a pagar al 18 de diciembre, que también va a vencer el año que viene, en realidad, ¿cuánto me insume, ojo con lo que voy a decir ahora, cuánto me insume de la renta de esos bienes del periodo fiscal 2020? Porque esto no tiene que ser un planteo teórico en abstracto. Yo tengo que demostrar cómo se me lesiona a mí la capacidad contributiva. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es lo que se cansó de repetir la Corte entre el 2005 y el 2009 en materia de ajuste por inflación. La Corte dijo, el ajuste por inflación per se no es inconstitucional. Yo lo voy a tachar de inconstitucional y lo hizo en más de 100 fallos analizando cómo en ese caso concreto se lesionaba la capacidad contributiva. Entonces, repito, lo que vamos a tener que hacer en este caso es demostrar cuánto entre bienes personales y el aporte me insume respecto de la renta del campo, de la renta de la explotación, de los títulos públicos, etcétera, pero solo de las rentas del periodo 2020. Porque acuérdense que el hecho imponible de este impuesto es 18 de diciembre, es instantáneo. Y el de bienes personales, el hecho imponible es 31 de diciembre del 2020. La pregunta es muy cortito para explicar los pasos procesales en 2 minutos. ¿Esto es solo un invento nuestro? Bueno, aprobado por el Congreso sí. Aprobado por el Congreso sí. Pero fíjense que hay antecedentes, ¿sí? En España, en Rusia, en Italia, en Chile, en Perú y en Costa Rica. Obviamente no aprobados al día de la fecha. No aprobados al día de la fecha. Esto como curiosidad, porque imagino que muchos de los que me están escuchando están en la provincia de Buenos Aires. Por suerte, no están en la Municipalidad de Castelli. Miren lo que se le ha ocurrido en el año 2020 a el excelentísimo Consejo Deliberante de la Municipalidad de Castelli. Porque obviamente esto no es un decreto emanado de la provincia. Este decreto 377 del 2020 es un decreto municipal. ¿Y qué se pretendió hacer con este decreto municipal? Establecer una tasa extraordinaria sobre los inmuebles rurales para solventar los gastos relacionados por el COVID-19. Obviamente la cuestión de fondo no está resuelta. Todavía no hay fallo de primera instancia que diga que esta tasa es constitucional o inconstitucional. Pero sí mi obligación moral es decirle que el juez a cargo del juzgado contencioso administrativo número 1 de Dolores rechazó la medida cautelar. Con lo cual, si el juez rechazó la medida cautelar, imagino que la Municipalidad de Castelli habrá ido a determinar la obligación y esa determinación hoy se encontrará todavía en discusión administrativa. Porque si a mí me hacen lugar a la medida cautelar, yo discuto sin pagar. Si no me hacen lugar a la medida cautelar, obviamente esperemos que los jueces del resto del país no tengan el mismo criterio que el juez de Dolores en esta causa puntual. Y cierro con esto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? A ver. Bueno, hay 4 caminos. Yo puse 3. Y esto es por deformación profesional. Esto, repito, es por deformación profesional. Cuando terminé las filminas y se las mandé a Camila, me di cuenta que me faltaba una opción. ¿Y cuál es la opción que me falta? Pagar contento y callarme la boca. Y esa no la puse, así que pido disculpas. Por supuesto que es una opción. Pagar esto contento, y bueno, después me voy a comer una picada con una cervecita. Y obviamente le pago los honorarios a mi contador, porque tuvo que laburar para hacerme la declaración. Bueno, pero pensemos que alguien quiere intentar otras vías. Bueno, esto a ver si hay algún abogado escuchándome, o algún contador escuchándome, no le va a llamar la atención lo que está planteado en esta filmina, porque son los mismos caminos procesales del ajuste por inflación impositiva. Empiezo por el camino más conservador. Pagarlo porque siempre hay una posibilidad de que en la Argentina una causa se pueda perder en la justicia, y si la pierde dentro de 15 años, para no deber intereses y que no me apliquen una posible multa. Entonces,
pago e interpongo un recurso de repetición, que obviamente el fisco me lo va a rechazar y se me van a abrir las instancias para discutir, primera instancia, Cámara y después Corte. Cuando eso lo resuelve la Corte, como yo ya pasé los 60, voy a estar recontra jubilado. Y este camino, ojo que mucha gente conservadora lo utilizó en el ajuste por inflación impositiva. Pagó el impuesto y salió a repetir. Es el primer camino. Voy al último, salteo el del medio. El último ya es el más agresivo. A ver, me niego a pagarlo, pero me quiero negar y quiero que la justicia me ampare en no pagarlo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo interponer una acción declarativa de certeza con una medida cautelar. Lo que se hizo con la tasa, si bien con la tasa de Castelli se planteó un amparo, yo no plantearía un amparo, no quiere decir que esté mal un amparo, pero a mí la figura del amparo no me gusta, yo iría con una acción declarativa de certeza con solicitud de medida cautelar. Obviamente, si me rechazan la medida cautelar, el fisco me puede determinar y se abre la discusión. Ahora, si me hacen lugar a la medida cautelar, bueno, el que tendrá que apelar es el fisco. Entonces, interponer una acción declarativa con solicitud de medida cautelar. Y obviamente me queda la intermedia, que generalmente es la que al contribuyente más le gusta. A ver, ¿por qué digo que es la que al contribuyente más le gusta? Y que porque parece prima facie que es la más barata. Porque, a ver, la primera que debo hacer, pagar el impuesto. Es un montón de plata. Y luego interponer un recurso. Le voy a tener que pagar a mi contador, a mi abogado, o a mi abogado y contador para interponer el recurso. Miren qué bueno que soy, que voy a hablar en detrimento de mi propio trabajo, porque yo vivo de esto, en detrimento de mi propio trabajo. Esta es costosa. Y la trasera también es costosa, porque si bien no tengo que pagar el impuesto, le voy a tener que pagar a mi abogado, a mi contador o a mi abogado y contador para interponer la acción declarativa de certeza. Porque mi sugerencia sería que cuando interponga la acción declarativa de certeza, la acompañen con un informe de contador público que explique por qué es confiscatorio y cuánto le lesiona de la renta de los bienes del periodo fiscal 2020. Entonces, parece que la del medio sería la menos costosa prima facie. ¿Por qué? Porque me niego a pagar y quiero que el fisco me venga a determinar de oficio. Y cuando el fisco me venga a determinar de oficio, en función de lo que decía el primer párrafo del artículo 9, es decir, por la 11.683, yo voy a tener para contestar la vista, irme al tribunal fiscal o recurso de reconsideración, después Cámara y Corte. Pero ojo con lo que voy a decir ahora. Mi sugerencia, el que vaya a optar la del medio, que pinta que es la más beneficiosa en cuanto a costos monetarios prima facie, es informarle al fisco que no van a pagar. ¿Para qué? Para evitar una denuncia penal. ¿Se acuerdan en el primer párrafo del artículo 9? La aplicación de la 27.430, es decir, lo mismo que hicieron todos mis clientes con el ajuste por inflación. Hicieron el ajuste por inflación y lo informaron por multinota. Acá obviamente no voy a presentar la declaración jurada porque no quiero pagar, pero voy a informar por multinota que no voy a pagar el impuesto. ¿Para qué? Para que el fisco me venga a determinar. Y con la multinota previa, obviamente esa multinota se tiene que presentar antes del vencimiento del impuesto, que no sabemos qué día va a ser, sabemos que va a ser el año que viene. No sabemos si marzo, abril, mayo, junio. ¿Para qué? Para cuando el fisco venga a determinar de oficio, cerrarle las puertas para una posible denuncia penal. Porque los montos de este impuesto son tan grandes que siempre van a entrar en la ley penal tributaria. Entonces, repito, yo utilizaría, si me preguntan a mí, la del medio. Ahora, no quiere decir que alguien dice, no, yo quiero ir directamente a la justicia. ¿Y por qué quiero a la justicia? Y porque si me sale bien en primera instancia, me quedo tranquilo por 15 años. Sí, por supuesto. Obviamente, el tercer camino, si me sale bien la acción declarativa, es el mejor de todos. Porque el fisco va a tener que ir apelando y recién, si yo pierdo en la corte, obviamente deberé una fortuna de intereses. Pero bajo ningún punto de vista voy a tener un problema penal o una multa, porque yo le avisé al fisco con la acción declarativa que no pagaba el impuesto. Con lo cual tengo el taxi prendido con el valor capital y los intereses nada más. Bueno, pido disculpas que me pasé 4 minutitos, pero quería redondar la idea. No sé, Camila, si alguno quiere hacer alguna pregunta verbal o hay alguna pregunta en el chat, contame vos a ver si yo
o lémelas vos, porque a ver, si dejo de compartir pantalla, yo debería poder ver el chat, ¿sí? ¿Ves ahí en Ah, preguntas? sí, acá lo estoy viendo, acá lo estoy viendo. Ahí tenés Bueno, la de la leo en voz Alejandro. alta para todos, ¿les parece? Dale, ¿ves la de ¿La leo en Alejandro? voz alta para todos? ¿Sí? Es una pregunta que me la hace Héctor, y me dice, los inmuebles se deben valuar por la evaluación fiscal al 18 de diciembre del 2020 o por la evaluación fiscal del 2017 ajustado por coeficiente al 18 de diciembre. Brillante la pregunta, muy bien. Esto tiene que ver, ¿y por qué digo que está muy bien? Porque la solución que me pregunta Héctor no está en la ley del aporte. Lo que me pregunta Héctor está en la ley de bienes personales, con la penúltima reforma. La última reforma de bienes personales fue la 27.541. Esto está en la reforma anterior. ¿Y qué es lo que dice el artículo 22, inciso A, de la ley de bienes personales según la reforma anterior a la 27.541? Que a partir del 2018 en adelante, ¿qué quiere decir en adelante? 2018, 2019 y 2020 también digo que sí. 2021 no sé. ¿Por qué digo 2021 no lo sé? Porque no sé si de acá al 2021 el organismo federal que debe establecer valuaciones fiscales uniformes en toda la República Argentina va a estar constituido. Sí, siendo hoy 21 de diciembre, les digo que a diciembre del 2020 seguro que no va a estar constituido. Entonces, ¿cómo se evalúa un inmueble? Y lo voy a evaluar, mira, te voy a contestar dos preguntas en una. ¿Cómo evalúa el inmueble en el aporte extraordinario y cómo evalúa el inmueble en bienes personales? ¿Sí? ¿Cómo evalúa el inmueble en el aporte extraordinario, 18 de diciembre, y cómo evalúa el inmueble en bienes personales? Voy a tomar siempre la evaluación fiscal de diciembre del 2017. Siempre la evaluación fiscal del 2017. Y la voy a ajustar en bienes personales, es fácil. En bienes personales la voy a ajustar por IPC, índice de precio al consumidor, comparando diciembre del 2020 con diciembre del 2017. El año pasado, me la acuerdo de memoria, fue 2,27. El año pasado era comparar diciembre del 17 con diciembre del 19. No sé cuánto dará diciembre del 17 con diciembre del 20, pero más o menos un 30 y pico más. Ahora la pregunta es, ¿y qué voy a hacer con el aporte? Y es misterio. ¿Por qué misterio? Y porque yo creo, pero esto yo creo, lo que va a decir el decreto reglamentario, que en el caso del aporte se va a aplicar el mismo índice, pero de diciembre del 17 a noviembre del 20. Porque yo no voy a tener un índice al 18 de diciembre. Y obviamente sería ilegal valuarlo a diciembre del 2020. Con lo cual, repito, es muy probable que el decreto reglamentario aclare que en el caso del aporte, los inmuebles, tanto urbanos como rurales, se debe tomar la evaluación fiscal a diciembre del 17, ajustada por IPC, hasta noviembre del 2020. Pero en todo caso, Héctor, si querés esperar un poquito a que salga el decreto reglamentario. Vamos a hacer una cosa, porque ahora nosotros nos vamos a despedir seguramente. Yo asumo el compromiso, y me está escuchando y me está mirando Camila, en cuanto salga el decreto reglamentario, yo prometo digamos, ayornar este material y se lo mando a Camila para que se los haga llegar. Después ustedes evalúan si quieren hacer una otra charla. Pero independientemente de que no hagamos otra charla, yo este material se los ayorno para que lo puedan tener como elemento de consulta. ¿Te parece bien, Camila? Ah, estás muteada, estás muteada. Sí, me parece bárbaro y por ahí amerita que tengamos un encuentro con vos y lo desarmes, lo A desentrañes ver, un a lo poquito mejor con el nosotros. decreto reglamentario es complicado y ahí se justifica una charla. Capaz que el Dale, decreto reglamentario tiene 3 sí, artículos, tal dice cual. 3 pavadas y no Bueno, pero amerita dejamos organizar una abierto. charla. Yo de todas maneras siempre me comprometo frente a todos los que están presentes a armarte un material y mandártelo. Bueno, Después ustedes gracias. deciden si hacemos una charla complementaria o no. Dale, Yo no voy a estar disponible entre el 15 de enero y el 15 de febrero. Después de perfecto. este año de pandemia me voy a tomar un mes de vacaciones, pero Bueno, pero tenés antes medicina. estoy y después también sigo estando. No voy a estar entre el 15 de enero y el 15 de febrero, pero bueno, yo de todas maneras, al margen de eso, el material te lo armo de todas maneras.
Che, pero Oscar, estoy fíjate si sorprendido. ves, ¿Nadie tiene ninguna duda? sí, fíjate en preguntas y respuestas en el otro link. Tenés Me uno que asusté, es digo. chat, fíjate en el de Acá preguntas y está, listo. respuestas. Acá hay otra. Bueno, muy bien, vamos a leer esta otra. Ah, no, para este señor no se la voy a contestar. Hace una excepción, si quieren. A este señor, que no voy a decir que es Alejandro Ciancaglini, que es amigo de toda la vida. Dale, bueno, leo tu pregunta, Alejandro. Ya la estoy mirando entre ojos y es más que importante tu pregunta. A ver, la leo para todos. Hola Oscar, bueno, esto es mentira, lo que él dice, una maravilla tu exposición, eso es mentira, no es ninguna maravilla. Las participaciones societarias en el exterior que generan rentas pasivas, forman parte de los activos financieros a repatriar y se excluirán de esa caracterización a las que generan rentas activas. Esta es la primera pregunta, la leo completa porque hay una segunda parte de la pregunta. Y otro caso, el caso de un trust irrevocable, ¿cómo se considera? A ver, muy bien las dos preguntas. Mi opinión, ya la primera parte ya la saben porque lo dije en bienes personales. Obviamente, la ley sigue encaprichada con esto. La respuesta, Alejandro, la tenés en el artículo 3 de la ley, donde el artículo 3 de la ley pretende, en mi opinión, en forma absolutamente errada, pretender que en lo que es fideicomisos, en lo que es trust y fundaciones de interés privado, ya sea del país o del exterior, siempre incluirlos en la base imponible. Es más, eso es erróneo y es más, va en contra de los propios dictámenes de la Dirección General Impositiva. No quiere decir que la dirección no pueda cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque hasta la reforma de bienes personales y hasta el dictado, cuando digo la reforma, la 27.541, y hasta la reforma de este aporte, la propia FIP sostenía que en los trust irrevocables no había nada que declarar en bienes personales, lo cual es correcto. Solo debían declararse los trust o los fideicomisos que sean revocables. Es decir, cuando yo sigo teniendo la administración de los bienes que integran el trust, el fideicomiso o la fundación de interés privado. Con lo cual, a ver, Alejandro, no te puedo decir si el fisco va a cambiar de opinión, porque el fisco todavía nada dijo sobre la última reforma de bienes personales. Obviamente, menos aún sobre este aporte, pero sí en el pasado el fisco fue muy claro en dictámenes. En todo caso, después se lo paso a Camila el dictamen y te lo paso a vos, así ese dictamen le llega a todo el mundo, porque ahora de memoria no me acuerdo el número de dictamen, pero después Camila te lo paso y envíaselo a todos, donde el fisco claramente dijo que en los trust irrevocables no hay nada que declarar en bienes personales, porque yo no soy dueño de nada y los beneficiarios tampoco hasta el final de los tiempos. Esta es la primera parte de la pregunta. Ahora vamos a la segunda parte de la pregunta. Y esta es un poquito más complicada, que sería la primera parte de la pregunta de Alejandro. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver con la forma en que uno venía declarando las sociedades del exterior. ¿Por qué digo esto? Porque producto del blanqueo de Macri, la ley 27.260, muchos contribuyentes que tenían sociedades del exterior y blanquearon, en lugar de blanquear la participación, blanquearon los bienes que integran. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que yo en una sociedad uruguaya, o en una sociedad panameña, o en una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, tengo un campo. Bueno, ese campo no es mío. Ese campo es de la sociedad uruguaya, ese campo es de la sociedad panameña, o ese campo es de la sociedad de las Islas Vírgenes Británicas. Si yo decidí blanquearlo en el blanqueo de Macri a través del artículo 39 de la 27.260, ¿cómo lo blanqueé? De la siguiente manera. Blanqueé la participación a $1 y blanqueé el inmueble a nombre mío. Si yo hice eso, hoy, a los efectos del aporte, en mi opinión, no tengo una participación en una sociedad del exterior, sino que tengo un inmueble y debo pagar el aporte por el inmueble. Ahora, si yo cuando blanqueé, decidí blanquear el inmueble por dentro de la participación, repito, el inmueble por dentro de la participación, con lo cual en el blanqueo de Macri yo no blanqueé un inmueble. Yo le blanqueé al fisco argentino, mire, yo soy dueño de una sociedad uruguaya, soy dueño de una sociedad panameña, soy dueño de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas. Si el fisco se pone a investigar, cuando ve el balance de la sociedad uruguaya, el balance de la sociedad panameña,
o de la sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, se va a dar cuenta que tiene un campo. En ese caso tengo una participación accionaria. Y te remato la pregunta con esto, y esto es una opinión personal. En mi opinión, ni en bienes personales, ni en este aporte, se aplica la transparencia fiscal del artículo 130 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. El viejo 133 en la bibliografía, antes del ordenamiento de diciembre del año pasado. Pero está muy bien la pregunta, Alejandro. Ahora, ojo, habrá que esperar si yo, sobre lo que yo acabo de explicar, no hace alguna aclaración en particular el decreto reglamentario. Obviamente, si la hace, ahí sí se impera hacer una charla. Porque, a ver, si el decreto va a decir cómo se aplica un índice, no vale la pena hacer una charla. Pero si el decreto se explaya sobre los TRAT, sobre los fideicomisos, sobre las fundaciones de interés privado, sobre la transparencia fiscal del 130 de la Ley de Ganancias, ¿y por qué te hago esta aclaración, Alejandro? Porque en bienes personales nunca se aclaró esto. Porque nunca se aclaró esto. Cerramos bienes personales del 2019, esto lo planteamos a través de la Federación Argentina de Consejos Profesionales. Y estas preguntas hasta hoy no han sido contestadas. Esperemos que lo contesten para cerrar bienes personales del 2020 y para este aporte extraordinario. Y después me dice Alejandro, sí, pero la ley los estaría incluyendo. No, a ver, no es que la ley los incluye. La ley te dice que vos tenés una participación. No hay duda que yo tengo una participación. Pero repito, yo voy a hacer en el aporte lo mismo que hice en bienes personales de 2019. Si yo blanqueé por artículo 39, por más que mi campo esté en la sociedad extranjera, yo tanto en el aporte como en bienes personales voy a declarar el campo como si fuese mía. Voy a declarar por realidad económica y no por realidad jurídica. Tal cual lo vimos en Tres Arroyos, Alejandro. Acordate lo que vimos el año pasado en Tres Arroyos. Que no sé si esta pregunta no me la hiciste vos en Tres Arroyos, la verdad no me acuerdo. ¿Sí? Bueno, ahora me dice que ya está. No, pero esto es muy importante lo que preguntó Alejandro. Sería sano que no se queden con mi opinión y ojalá que esto lo aclare el decreto reglamentario. Porque si no, nuevamente vamos a tomar decisiones como las tomamos el año pasado en bienes personales, las volvemos a tomar este año en bienes personales del 2020 y en el aporte extraordinario. A ver si hay alguna más en el chat. No, y en preguntas. Bueno, esto es grave porque puede pasar dos cosas, o que me entendieron todo o que no me entendieron nada. Ah, bueno, hay otra más de Andrés acá. Me dice, te hago una consulta. Para el caso de evaluación de acciones, ¿se debe computar valor patrimonial proporcional menos, por ejemplo, la distribución de dividendos? Sí, claro, pero esto sí está claro. Esto me podrá gustar o no. Está muy bien acá también la pregunta de Andrés. ¿A dónde me tengo que ubicar? En el artículo 22 de bienes personales. El artículo 22 de bienes personales me explica cómo se evalúan las acciones. Y esto es una locura, porque el 20 de bienes personales, sin importar si la sociedad cotiza o no cotiza, me obliga a evaluar a PPP. Y en una sociedad de familia, yo conozco el PPP. Una sociedad que cotiza en bolsa, no es tan fácil conocer el PPP. Con lo cual, yo imagino que acá sí va a ser una aclaración el decreto reglamentario. Porque lo que dice la ley es clarísimo, lo que pasa que en una sociedad de bolsa es imposible de aplicar. Porque, repito, el 22 de bienes personales, en lo que es acciones, no diferencia de las sociedades abiertas de las cerradas. En todos los casos me obliga a evaluar a PPP. Donde sí también pasa algo parecido, y lo aclaro, si bien no me lo preguntó Andrés, es con una explotación unipersonal, pero con una aclaración. Si yo soy titular de una explotación unipersonal, la forma de evaluar no está en el 22 de la Ley de Bienes Personales, sino que, perdón, no está, digo bien, no está en el 22 de la Ley de Bienes Personales, sino que está en el 20 del decreto reglamentario, que también me obliga a evaluar, entre comillas, a una suerte de PPP. ¿Por qué? Porque me dice los bienes menos las deudas. Es el único caso en bienes personales donde puedo descontar deudas, cuando estoy evaluando mi participación en la explotación unipersonal. Y como la evaluación de la explotación unipersonal se evalúa igual en el aporte, yo voy a tomar bienes menos deudas. Y acuérdense que los bienes se evalúan según el hoy derogado artículo 4 de la Ley de Ganancia Mínima Presunta. Esto ya fue aclarado en bienes personales a través de espacio de diálogo este año en el 2020,
donde la FIP aclaró de que a pesar que está derogada la ley de ganancia mínima presunta, para evaluar una explotación unipersonal en bienes personales, los bienes del activo de la explotación unipersonal no se evalúan según el 22 de bienes personales, sino que se evalúan según el 4 de ganancia mínima presunta. No sé si fui lo suficientemente claro. Me dice acá Guido, se tomaría el último balance cerrado con anterior a la publicación de la ley. Hoy la tienen re clara, la verdad, brillante las preguntas. Acá hay otro problema que tiene que resolver el decreto. Porque la ley de bienes personales, ¿qué dice siempre? El último balance cerrado con anterioridad al 31/12. ¿Qué debería decir el decreto reglamentario? El último balance cerrado con anterioridad al 18/12. Bueno, no sé si va a decir 30/12, seguramente me va a decir el último balance cerrado al 18/12. ¿Por qué? Por si alguien tiene alguna fecha de cierre que no sea el último día del mes. Pero está muy bien la pregunta, porque si te vas al 22 de bienes personales, dice el último balance cerrado al 31/12. Y acá no cierra con esto, porque repito, acá la vigencia es 18/12, con lo cual, repito, en mi opinión debería decir el último balance cerrado al 18 de diciembre del 2020. Tal vez el decreto pueda decir, por una cuestión de practicidad, como bien dice Guido, último balance cerrado al 30 de noviembre. Que si son cierres mensuales, fácil. El último balance cerrado al 18/12 es el del 30 de noviembre para los que tienen cierres mensuales. Bueno, se empezaron a animar, se puso bueno el final. Venían todos medios tímidos y se empezaron a animar. ¿Quién más se anima? A ver, en el chat, espera que en el chat me parece que entró alguna pregunta más. No, lo saludé yo, Alejandro. En realidad. Ah, a listo. Ver, ahí tenés otra, Andrés. A ver, perfecto. Te pregunto, ¿y esa distribución de dividendos no podría dar lugar a sospechas? Nah, bueno, no, qué sé yo. A ver, Andrés, no sé si sos un joven graduado o no. Sí. Yo a esta altura de mi vida, a esta altura, ya perdí el asombro. Yo pasé los 60, con lo cual en materia tributaria perdí el asombro. Nah, yo creo que no, que una distribución de dividendos, a ver, me estoy basando en la ley 19.550, pero bueno, qué sé yo. En cabeza, en la mente de algún funcionario, podría ocurrir cualquier cosa. A ver, los dividendos son reales, a ver, salvo que haya alguna maniobra, los dividendos reales, la ley de sociedades comerciales me permite distribuirlos al 100%, con lo cual no veo que eso sea una maniobra, ni siquiera ilusión dentro de los 180 días. Después me dice, el decreto puede decir, bueno, sí, qué sé yo quiero pensar, esperemos que no, pero es verdad, no va a ser la primera vez, que un decreto reglamentario, en lugar de aclararle en barra. Pero bueno, ahí qué sé yo. Bueno, Alejandro, ya sé que somos de la misma edad, así que vos no sos un joven graduado. Andrés no sé, pero Alejandro, vos sí que no sos joven graduado. Porque Alejandro no voy a decir que tiene 62 porque nació en el 58. No, Te no, mandé al para frente, nada te Ale. dice. No, para Sí, nada nada te que yo vi dice tu eso. documento, Alejandro. Sí, A bueno, ver si hay para alguna hacer. más. No, son No, agradecimientos. Bueno, yo te reitero, Camila, estoy a disposición, así que nos vamos manejando por WhatsApp y esto dale, seguramente, si hace falta, lo complementamos, por supuesto. perfecto. Y obviamente les Gracias. agradezco la invitación un 21 de diciembre. La verdad hay 44 participantes, son unos héroes. ¿Eh? Algo le va a tener que regalar, Camila, porque que Llegaste a haya 50 44 personas conectadas tuviste un 21 de 57. diciembre a las 21:25, Sí, no, la verdad que... solo el aporte solidario. Sí, no, fuimos 57, así que un montón de Ah, bueno, participantes. más todavía, mirá Sí, vos. Bueno, lo buenísimo. vamos Pero por eso, quedaron 43 y son las 9:25, las 21:25. sí. Bueno, si Gracias esto a fue de todos. utilidad, me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Gracias a todos, gracias a vos y será hasta el año que viene. Bueno, entonces muy felices fiestas, que la pasen muy lindo, esperemos que el próximo año sea mejor, insisto, vamos comunicándonos con Camila por si hace falta hacer alguna charla, y si no el material complementario, si hago no charla, quédense tranquilo que lo van a tener. Vale. Gracias, gracias a todos. Bueno, Un beso gente, grande, un nos cariño vemos, enorme. abrazo grande para todos, felices Cerramos. fiestas, cuídense mucho. Chau, chau, igualmente. Bueno, desconecto, ¿sí? Dale, beso. Chao, besos, felicidades.